Bueno, vamos a hacer un procedimiento que es cómo tomar una muestra de suelos para los análisis de cromatografía. Entonces aquí nos ubicamos sobre el terreno y el procedimiento consta de varios pasos. Primero, lo que vamos a hacer es hacer un descapote de esta parte vegetal que a veces nos va a hacer una medición un poco errada porque en la parte superficial hay mucho más biología o mucho más vida. Entonces hacemos el retiro de este material, dejamos la parte superficial del terreno, o sea la parte dura, y sobre esa zona hacemos un hueco que nos permita hacer un buen trabajo dentro de él. Entonces lo que hacemos es trazar un cuadro de 1 por 1 por 1 y la profundidad va en función, digamos, del cultivo. Hemos medido una regla de 30 centímetros que es la profundidad a donde vamos a tomar la muestra, y vamos a tomar otra muestra a 50 centímetros. Entonces medimos los 30 centímetros y hacemos una perforación inicial hacia dentro de la pared. Entonces vamos a tener de dos paredes, hacemos un corte y vamos a obtener alrededor de 100 a 200 gramos. Ya está etiquetado, ya la muestra es pequeña, son 200 gramos, la sellamos, la tomamos por lo menos un día antes de hacer las pruebas de cromatografía, que es el método que nosotros usamos, y ya las enumeramos y les hacemos el historial respectivo de la zona. Entonces, qué tipo de cultivo tiene, o cómo se cultivó, si se aplicó algún agroquímico o cómo se venía manejando el terreno, qué condiciones de trabajo han habido, se hace una investigación un poco anterior a ese tiempo de que se sembró en el tiempo de antes para determinar más o menos cómo el suelo ha venido generando unas condiciones buenas o el suelo se ha venido deteriorando en función de los trabajos o malas prácticas que de pronto se hagan en esos terrenos. Eso es básicamente un análisis de suelo. Inicialmente lo que hacemos es secar una parte de esa muestra de suelo en una hoja, debe ser de papel blog, puede ser, que no tenga colorantes, no tenga letras, una hoja completamente blanca. Etiquetamos debidamente el lugar de procedencia, el nombre del dueño del predio de lote, la profundidad a cual se extrajo la muestra y también el nombre de la finca, que es importante, y colocamos a secar alrededor de entre 50 a 100 gramos. Nos queda también una parte para una contramuestra en caso de que ésta se nos pueda dañar, y la dejamos por espacio alrededor de 12 a 24 horas dependiendo, digamos, de la condición climática. Esa muestra debe estar completamente seca, como es esta que está aquí ya, y para este caso la hemos colocado el día anterior. Aquí tenemos alrededor de unas 12-18 horas de secamiento, que es una etapa ideal donde esta muestra ya la podemos pasar a un mortero, alrededor de unos 50 gramos, la colocamos en este mortero. Tiene que estar muy seca para poderla pulverizar, y después de pulverizada ya hacemos debidamente las reacciones químicas con los elementos que tenemos para dicho caso. Una vez macerada la mezcla y pulverizada, lo que hacemos es pasarla por un tamiz lo más fino posible y le hacemos una cernida muy suave para dejar acá los sólidos más gruesos. Los depositamos nuevamente en el mortero y enseguida en una mini gramera lo que hacemos es utilizar un papel donde vamos a depositar alrededor de 5 gramos, que es la muestra que necesitamos
para la solución de hidróxido de sodio. Este papel, como también tiene peso, es importante hacer una tala para colocar a cero y que los gramos sean exactos de la muestra de tierra. Con una cuchara de plástico hacemos un cálculo de exactamente 5 gramos en la minigramera, eso, y estos 5 gramos los depositamos en un vaso de plástico desechable con el número de la muestra, que es en este caso el número 1, que corresponde a la número 1 que se marcó cuando recolectamos la muestra y la colocamos a secar. Esto aquí le adicionamos una solución de hidróxido de sodio al 2% para diluir la mezcla y poder hacer el croma, que es lo que nosotros necesitamos observar. Bueno, entonces vamos a empezar a preparar uno de los primeros reactivos para hacer el análisis de suelo por el método de cromatografía. En este momento necesitamos entonces para realizar una solución de hidróxido de sodio al 2%. Esta solución nos permite alcalinizar la muestra y que separen los componentes del suelo. En este caso vamos a separar minerales, materiales orgánicos y enzimas que generan los microorganismos del suelo. Esto nos lo va a hacer el hidróxido de sodio en una solución que vamos a preparar. Para esta solución necesitamos entonces, primero que todo, pues una balanza miligramera, hidróxido de sodio en escamas, agua destilada, una probeta de 100 centímetros cúbicos y este recipiente donde vamos a realizar el proceso. Entonces empezamos midiendo 5 gramos de la muestra de suelo ya previamente tamizada, cernida y pulverizada en la miligramera. Entonces pesamos los 5 gramos de la muestra de suelo, como les dije, ya previamente cernidos y tamizados, y ahora seguimos con el hidróxido de sodio. Vamos a preparar una solución de hidróxido al 2% que nos permite romper más las estructuras del suelo sin hacer un daño a la información que vamos a ver en el análisis. Entonces pesamos 2 gramos que se depositan en una probeta y aquí ya vamos a poner 100 centímetros cúbicos de agua destilada. El agua destilada, ¿por qué? Porque esta agua no contiene ni minerales que se están oxidando, ni rastros de microorganismos. Entonces tiene que estar destilada y sin ninguna información para que no nos vaya a alterar el resultado del análisis. Tenemos 100 centímetros cúbicos de agua más los 2 gramos de hidróxido de sodio. Entonces en este momento se empiezan a presentar acá unas reacciones con el hidróxido de sodio y el agua, de calor, unas reacciones que liberan energía. Esperamos a que se disuelvan bien y vamos a utilizar, por 5 gramos de suelo, vamos a utilizar 50 centímetros cúbicos de esta solución. En este momento ya empieza el proceso de alcalinización de las muestras. Entonces ya cuando el hidróxido ya está más disuelto en el agua, ya podemos aplicar los 50 centímetros cúbicos. 60.
y tenemos 50. Entonces ya en este momento tenemos el proceso de preparación de la solución de hidróxido de sodio y alquilinización de las muestras. Ahora vamos a preparar el siguiente reactivo para realizar el análisis cromatográfico. Esto es una solución de nitrato de plata que nos va a permitir fijar la imagen en el papel filtro. Para eso necesitamos nitrato de plata en perlas y nos vamos a ayudar de una balanza miligramera para pesar medio gramo de nitrato de plata que se van a diluir en 100 mililitros de agua destilada. Y lo ponemos en esta probeta. Y le ponemos 100 mililitros de agua destilada. Esta solución fácilmente reacciona con el calor y la luz, entonces debemos de protegerla de cualquier rayo de luz. Para eso vamos a utilizar un frasco cubierto con papel aluminio o un frasco ámbar también cubierto con papel aluminio y lo guardamos. El siguiente paso para realizar el análisis cromatográfico, y este proceso es impregnar el papel filtro con el nitrato de plata. Entonces para eso necesitamos un papel filtro número 1 que está marcado en el centro, donde se le pone el pabilo, que es el tubito que nos va a permitir transportar los líquidos desde la caja Petri. Luego se marcan a los 4 centímetros, que es la indicación para dejar correr hasta ese punto la solución de nitrato de plata, y los 6 centímetros, que es el punto donde vamos a dejar correr la muestra que vayamos a analizar. Entonces, con la ayuda de una jeringa vamos a sacar la solución de nitrato de plata para ponerla en el Petri. La ponemos en el centro del Petri, una buena cantidad que nos permita correr hasta los 4 centímetros del papel. Entonces ahora tenemos el papel filtro, que ya llegaron
ya llegó el corrido hasta sus 4 centímetros. Entonces en este momento vamos a sacar el pabilo de arriba hacia abajo con mucho cuidado y desechamos el pabilo. Es muy importante que siempre que trabajemos con nitrato de plata pues lo hagamos con guantes de látex y tengamos un papel o una toalla para limpiarlo. Luego que le retiramos el pabilo, entonces ya lo vamos a poner en estas hojas para secar, en las que utilizamos una hoja de papel bond, una hoja de papel secante abajo y lo mismo en la parte de arriba, y se guardan en una cámara oscura por 4 horas para secar. Y el sobrante que nos queda en la caja Petri de nitrato de plata lo reciclamos, lo volvemos a tomar con la jeringa y lo volvemos al recipiente. Esta es la parte práctica de desarrollar un análisis cromatográfico, en el cual vamos a poner a correr la muestra de suelo ya alcalinizada en el papel filtro. El papel filtro ya está previamente sensibilizado con nitrato de plata y tiene su información. En la información lo que vamos a encontrar es el consecutivo o el código del análisis que estemos realizando, el nombre del propietario, el nombre de la finca, la profundidad en la que se tomó la muestra de suelo y el tipo de concentración que estamos utilizando en el reactivo de hidróxido de sodio. Entonces para esto vamos a necesitar una caja Petri, una jeringa y los pabilos del papel filtro que nos van a transportar el líquido. Entonces tomamos el pabilo y por el agujero que ya tenemos introducimos el pabilo. Con la ayuda de la jeringa sacamos 3 milímetros de la parte superior del sobrenadante del Erlenmeyer y lo ponemos en el centro de la caja Petri. Y en este momento empieza a correr el análisis de suelo. Acá empiezan a haber unos fenómenos físicos y químicos en los cuales empieza a reaccionar la muestra que estamos analizando con el hidróxido de sodio, el nitrato de plata, y también empiezan a desplazarse los componentes del análisis de suelo, de la muestra de suelo, por el papel. Este proceso puede tardar en algunos casos entre 5 a 10 minutos para suelos que sean suelos pobres en materia orgánica, suelos sin estructura, o en el caso de los suelos del departamento de Nariño, que son suelos de origen volcánico en su mayoría, pueden tardarse hasta 1 hora. Luego de que tengamos ese tiempo, tenemos una marca que hicimos con la aguja de la jeringa a los 6 centímetros en el borde del papel. Desde el centro hasta el borde del papel marcamos 6 centímetros y en ese punto vamos a retirar el papel de la caja Petri. Luego se deja secar y podemos pasar al análisis. Bueno, entonces terminado todo el proceso de hacer la molida de las muestras, la impregnación del papel con nitrato de plata y pasar la solución ya con el análisis por el papel,
Entonces ya tenemos como resultado algunos de los análisis cromatográficos que estamos realizando, en los cuales ya vamos a poder tener una determinación analítica, vamos a poder acercarnos pues a una realidad que nos va a indicar sobre qué puede estar pasando en ese suelo, sobre qué está sucediendo con la materia orgánica, la microbiología, los minerales, el aire, el agua y las fuerzas que mueven un suelo, que es la vida. Para realizar una interpretación de los análisis cromatográficos, lo ideal es generar un propio patrón, un propio estándar de los suelos donde estemos ubicados, para poder conocer cómo se comporta cada uno de los componentes que encontramos en el suelo, dependiendo el clima, dependiendo la temperatura del suelo y muchos factores externos pues que pueden llevarnos a tener una información diferente en cada zona. Entonces, en estos momentos aquí tenemos un análisis de la zona del Valle del Patía, en el que se ven unas formaciones y unas coloraciones que nos indican algunos datos sobre ese suelo. Entonces, lo primero que miramos es una coloración, ¿cierto? Unas formas y el tamaño del análisis. Eso nos quiere decir cómo se están comportando los minerales. Entonces, lo primero que nosotros diríamos sería la coloración del centro del cromatograma. Nos está indicando que es un suelo altamente mineralizado por su formación. Y la segunda zona nos quiere decir que ese suelo está pobre en materia orgánica. Es un suelo que no contiene altos contenidos de materia orgánica por su coloración café muy clara. Y en la última zona vemos que el color naranjado muy claro y la formación en puntas que no se logran penetrar a la otra zona nos está queriendo decir que esa zona está biológicamente inactiva. Comparado con este otro análisis en los que vemos que la materia orgánica es mayor y que la materia orgánica se está relacionando de una buena manera con la microbiología. A su vez también pues vemos cómo la microbiología puede formar enzimas en esta última zona, en unas manchas, que nos quiere decir que los microorganismos están actuando de buena manera. Esto porque encuentran unas buenas condiciones para habitar y reproducirse, lo que no pasa en este otro análisis. Entonces la cromatografía nos permite tener una visión detallada sobre esas condiciones del suelo y cómo poder crear unas mejores condiciones para tener cultivos y pasturas y cualquier tipo de intervención que vayamos a hacer en el campo.